Hermosa la noche, boludo. Yo me voy a llevar con una buena birra. Estaba tratando de no porque yo no había lo que confío ahora acá. Sí, aire, ahí sí. ¡Avanzamos! ¡A la borca ahí! ¡Tranquilo! ¡Seguile! Muy bien, cuidado. Facu, línea. Mirá la línea. Vos, Nacho. Bueno, querías más mate, ¿no? Pues me traes cosas a contar. No, pero que no. Literal la comer por vos. Igual tenés papas. A vos te encanta. Medio. Sí. Pero vos que después... O sea, si me decís que mañana trabajo, bueno, me queda para mañana. Pero después, ¿para qué quiero papas? Sí, pero en tu casa no. ¿Eh? No, en mi casa no como así. ¿Qué vas a comer? No, seguro se lo come a mi hermano. Mientras juega al Elden Ring. Sí. Hoy me hizo recalentar también. Me levanto, está todos los platos sucios y hay un olor a vómito tremendo. Sí. Creo que hubo Una de amigos vomitó porque le cayó mal la comida. Eso es lo peor porque... ¡Dale! ¡A la pata, che! ¡Dale opción, Paco! Yo agarré, limpié todo. ¿Pero qué? ¿No limpió? No, le dije lavar los platos y mi madre que también me limpió todo el baño. ¿Y ahora? Y no sé qué habrá hecho. Por lo menos previa seguro que no. Cayó mal la comida. Yo tipo, bueno, no comas. Solo espero que haya entrado el tender. ¿Por qué? Pues lo dejo en el patio y si llueve... Nah, pero no va a llover ahora. ¿Y el patio de tu casa? Sí. Muy grande. Nah. ¿Patio antiguo? Es un patio Pero te anda interno. ¿Qué? Es re de casa antigua tu patio. ¿Cómo? Ah, anda ese estilo de casa. O sea, no es patio. ni muy grande ni muy chiquito. Mediano. Yo le repondría una parrilla. No, pero yo justo levanto el brazo. Y ahora para el verano quiero una pelota. Si no lo vi, yo pensé que era la pelota y me vino a mí. ¿Viste cuando te van a Pedí la por Temu. ¿Qué? Pedí la por Temu. ¿Te imaginas? ¿Por Jane? No, por Alibaba. ¡Vamos la pelota! ¡Bien! Cae aparte. Pero se compran las cosas. Yo me compré un montón de cosas. Creo que se habrá gastado, no sé, $200 el con el envío y toda la vuelta, pero se compró zapatillas, 2 buzos, 3 remeras. Sí. Bueno, yo me Todo de gasté marca, flama. fortuna. Me agarra adelante, me agarra adelante, me agarra adelante. Me agarra adelante. Pero bueno. Pasa que nosotros siempre traemos camisetas.
Yo me compré la de poner la del Leverkusen de Palacios, la del año pasado, ¿viste? La que era roja y negra. La banda. Sí, que tiene la tac Sí. tac rojo. Está explotada, amigo, me vino 100, la misma camiseta. Como si lo hubiese comprado en Alemania. Claro. Después me traje la de Palmer del Chelsea. Zarpada. La de River también, me compré una de River de más campeón. Ahora capaz me compro la del Real de más campeón. Las antiguas están buenas. Las antiguas salen buenas, sí. Yo no compro antiguas porque, viste, pero sí salen buenas. Mi hermano ha traído para sus amigos y salen buenas. Pero a mí me gustan las de Europa. Y encima hay cosas re baratas, ponele. Che, ¿no eran dos? Se bajó uno. Ah, yo también estaba A la dudando que última estaba hay tarde. hay dos, Ok. creo. Y por ahora. Y hay una marca de ropa de tipo, que es una marca creo que es de Inglaterra, que vende camisetas. O sea, vende tipo todo de ropa de fútbol, desde ropa de entrenamiento, campera, todo de fútbol. Oficial. Todas las temporadas, cuando sale la nueva temporada, venden todo lo de la anterior temporada re barato. Yo me compré una campera del Manchester. No estaba. Perdón. Pero no hay nadie, así que supongo que sí. Sí, no le editó. ¿A quién? Damos vuelta, muchachos, dale, dale. Los accesorios que me compré son re lindos. Ah, que vinieron los de los aritos. Sí, los aritos. Una banda, boludo. Me vinieron tipo en dorado y plateado. ¡Uno con uno! Ah, conozco esto. Classic Football Shirts. Están buenos. Zarpada. Pero además el precio, 35 euros, que me habrá quedado en 60. Me quedaba creo que en Porque aprovecho que está no, Julia para 50 y te llegaban un mes, y 60 y te llegaban una semana. 10 euros más y. 60.000 pesos por una camiseta No, vendiendo. 60 euros, que serán. Peor. 50 euros son como 80 lucas, 90 lucas. Sí. Pero para esto, amigo, esto en mi set te lo cobran 250 lucas. Es Pero tipo ni Rain en Jacket. pedo esto eso en una camiseta. Pero contra cualquier boludez, no te digo nada. Te compraste. Mis lentes salieron 3.000 pesos. Así que. Se compró. Ella no usa lentes, ¿viste? 6 lentes se compró. ¿Lente de sol? Sí. Al pedo para tenerlos ahí, porque no lo veo. Y al final lo estrenó un amigo. ¿no? Sí, literal. Bueno, che. La vida es Onda, una. ella vendía lente como lo de la playa. Qué bueno. ¡Puedes, Silvia! Igual los lentes es algo que podés conseguir re barato. Sí. Yo en la playa compré goma. Toma, viene uno, te ofrece a 5 y después viene otro, te ofrece a 3. Ah, bueno, Pero los pero accesorios la depende de los pegué. lentes, boludo. Sí, no. Por ejemplo, que tengo lo que uso yo tienen. Son de vidrio. ¡Vuelvo! No queda visco, boludo. Pero bueno, para zafar, yo ni uso igual. Que a ella lo que pasa es que es mucho de ir a fiestas electrónicas. Para la fiesta electrónica tengo mis lentes. Son hermosos. ¡Larga! Se malotea, ¿viste? Después Re. Boludo, no juguemos a la vida. Ahora sí busca cuarto. No, ya no estoy para esos trotes. ya dejó. ¡Rama! Venga, Pepe. Tuve miedo. ¡Toma!
por Villa. Me falta uno de las Dile. El otro día me encontré unos porros que tenía hace 1000 años y se los di a mi hermano. Creo que se editó. Si no lo iba a comer. Pero ¿por qué no lo trajiste? ¿Por qué? ¿Por qué no lo trajiste acá? La América. Lo vas a un jugador lastimado. Para calmar. Jugate una nomás. Se lo prendía, ¿Te viste, ganaste? se tomaba una seca, ¿no? Era re raro el torneo. Tenía como ¿Sabés cómo compran, Iván? Sí. Mirate, se transforma en el mejor torneo en un segundo. Yo ya pasé de esa vida, ahora soy de las Almond, ¿cómo es la que decía Juan? ¿Quién decía? Juan, la que decía, ¿sabes? Ahora tomo creatina, magnesio, vitaminas Ah. C. Ahora pasé otro tipo de drogas. Estupefacientes. ¿Está bien? Ahora ya, viste que a los 25 tenés que empezar a cuidarte, porque si no... Si quieres ser una mamá sexy, tenés que cuidarte. Yo a tu edad, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo a tu edad, ¿sabes qué? ¿Cuántos años tenemos, More? 25. Encima primero. Porque tomo magnesio y todo. A ver, Boludo, parece que estás jugando. por eso lo tomo para el insomnio. ¿Por qué saltean? Pará. Cambio, juega. Pará que hay cambio, pará. Pero aquí se da la mano, pará. Pero sí. Llévalo, Bauti. Qué presión cumplir 26 años. Sí, Bauti. Mal sacado. No, boludo, pero yo siento que ya a los 26, tipo. No Yo sé. cumplí 26 hace un mes y... O sea, siento que puedes tener la vida resuelta ahí. No, en Argentina con 26 tener la vida resuelta, sos un fenómeno. Bueno, algunas de mis amigas las tienen la vida re resuelta. ¿Con 26? Sí, 25. porque tiene una herencia, boludo. Bueno, Mirá, lo confirmó. Con una herencia estoy salvado a los 2 años. Ah. ¡Sí! ¡Eso! ¡Eh, Bauti! no sé. Además vos que estudiás medicina de 26 años no son nadie en la medicina. A menos que seas hijo de alguien, pero bueno. Pero No me tocó. estás poniendo casos que son tipo, raros. O sea, Aparte, hijo de medicina, hijo de que... Hay un montón de familias de médicos. Sí, ya sé, pero onda que acomodado también. Y bueno, ¿y qué me importa que me acomoden a mí? Nada, estás con la salud. No podés estar- Si tenés familia de médicos sos un crack, o sea, estás en constante... Dale, concentrado. Entrá ahí. Además yo quiero tener hijos a los 29. Ah, ¿dónde? Ah, sos re joven. Un pedo. Más de 30 ni loca. bien. Ni loca. Una re vieja. Totalmente, sos una señora antigua. Yo sí. Corte de vuelta, si no... Yo quiero como Oriana Sabatini, se casó a los 28 y ahora a los Después tu 29 hijo tiene cuando su tenga hijo. 15 o... Mi viejo me tuvo a los 27, pero en otra época. Sí, bueno, antes tenía a los 20, tenía esa edad. Mi viejo tenía 30. Bien. Vamos a jugar más rápido, dale. Pero sí, yo tengo un amigo que la vieja es re joven, debe tener 42 y mi amigo tiene 23. O sea, lo tuve de 17, 18 años. Bueno, una amiga mía tuvo un hijo, yo tenía 100 años. ¿Sabes? Dale, hacele sombra. Dice eso. Tío, y gracias yo con una hija de 7 meses. No puedo ni mantenerme yo. Claro, imagínate. No, es inviable, totalmente inviable. O sea, no podría comprar de mis gustitos. Yo sé que hasta los 30 ni lo Pero pienso. el hombre es diferente, el hombre puede tener 50 años igual el tener hijos, así que cierren el ojete. Mi tía tuvo un Sí, hijo pero a los después 50. tenés que mantener. Mi tía tuvo un hijo a los 50. No, es una banda, es súper riesgosa. Sí, eso sí. Ni hablar que ya a partir de los
25, 30 se te va quedando así, no, boludo, eso tica. Pero podés, ¿cómo se llama? Podés capturar, ¿no? Sí, me sale frizarlo, Sí, mi tía hizo eso. congelarlo, sí. Sí, pero eso tenés que pagar también. Y bueno, ¿qué querés? Todo gratis eso. Pero eso es carísimo, nene. Pero ¿sabés qué preferís? ¿Tener un hijo 10 años antes o bancarlo en una heladera? No, igual yo ni lo que allá, aparte. Listo, Mamá, sale a la cancha. vaya Hoy está estoy, cagando. Lo guardaba al lado de los serenitos, ¿no? Tarados. Me quedé sin almacenamiento. Parece que hasta acá llegué, ¿eh? Este es mi pie para retirarme. No, igual ya está, mirá, no puedo hacer nada. A ver, ¿qué preferís? ¿Tener hijos ahora o no tenerlos? Yo prefiero tenerlos ahora, o sea, está No, más. pero sí, después ¿con qué? ¿Con qué lo mantengo? Que lo mantengan mis papás. Nah, eso ya. Le caga la vida a mi hija. Mi mamá estaría chocha Aparte, igual. no, pero aparte pensá que ya Yo llego a ser abuela a de tus mi hijos ya mamá. criaron, hijo, boludo. Después te criaron. Mi mamá le encantaría. Le encantaría que tenga un hijo ahora. Pero no. Mi mamá le encantaría. Sí. Bueno, espéralo, corte, ya se tira. Dale un poco, dale. Y mi abuela me dice, soñé que estabas embarazada. Ay, no. Atrás. Sí. Mira. Buenísima. Buena. ¿Qué es esa, no afuera? Pero bueno, ustedes no van a entender. Dale. ¿Qué no entiendo? Ustedes Y pero... ni siquiera tienen que sufrir, así que... Está bien, vamos, que estamos. Dale, rápido. Vamos allá el 4. Sí, creo que lo La única paja de los hombres es tipo, embarazar a una random y que lo quiera tener, cagaste. Porque si lo quiere tener, cagaste. Parece que hay que pegarse. Buena. Ay, es algo muy desagradable. Dale ahí. ¡Saque! Nada, le iba a decir algo muy... Yo conozco un pibe que también está embarazada a la mujer y como que no, el chabón no se los pega ni en pedo y la mina lo quiso tener y de la nada el chabón es padre. Y es que sí, El chabón es padre. por eso te digo, eso es lo mismo malo de ustedes, pero jódanse. Para andar cogiendo sin Y eso que es decir que es la mujer, porque yo he conocido casos que se cogen a una Una primera vez random y la embarazan. La quieren tener. Y lo quieren tener, sí. A mí por O sea, embarazan a alguien que no conoces. suerte a mí nunca me ¡Bien, pasó carajo! una vuelta pero con alguien conocido. Con una mina que yo salía. Pasó que se ¿La escapó. embarazate? Tomó uno y tuvo Pues el chiflido, ¿no? Se acabó. Se fue uno. escapó. Se tomó el bondi y se fue. Terminó Pilar. Bueno, igual cuando fue chiquito. Igual, no sé, o sea, fue grave, pero fue poco tiempo, tipo con las pastillas. Sí. Dale ahí. Igual cuando se pasa el tiempo ya no se puede más la pastilla. ¿Qué vas a llevar el día después? Ella tomó unas pastillas abortivas. ¿No existen? Sí existen, pero no son de venta libre. Ah, ¿Te bueno, diste cuenta que su papá? entonces... Te remintió, ¿eh? Con razón. No, o sea, para lo único que tenés es la pastilla del día después. Abortivas, tenés que ir al hospital y No, tenés que... esta estoy seguro. Y antes era el aborto ilegal, así. No, se la dio una médica. No sé, medio turbio eso. Sí, fue medio turbio. Pero lo hizo con las amigas, yo no estaba. O
O sea, turbio por la médica, digo, porque... No sé, más que antes del aborto era ilegal. No, pero ya era legal. Ah, bueno, entonces, pero igual, si no tenés, ¿por qué le van a dar eso si no? Eso se da solo si estás confirmado que tenés un embrión. Claro. Que tú lo estabas juntos. Fue como a las 2 o 3 semanas. Estaba mal. No sé, no tengo una radiografía. ¿Una radiografía? No sé si era chiquito o grande. Una Ecografía, pero Radiografía no podés primero que... No sé qué era, boludo. un esqueleto. Lo único que sé es Un que... esqueleto, era una cosa así. No, pero Lo único que sé es que no hubo pastillas médicas. Ok, sí, ya entendí, ya calé. Ay, Dios. ¿Está cansado, Burri? Ojo con Neko, si está medio... Avísame, Neko. ¿Dale, Neko? Ella está pensando. Vamos, dale, que es uno, dale. Quedó pensando. ¡Estoy afuera! Es raro, ¿no? Lo que me cuento todo. ¿Te va? Yo por otro caso, acá tengo uno. Ahí está. ¿Vas ahí? Qué cosa. Vamos a tocar un poco más, boludo. No sé, hoy en día sí, pero... ¿Mi video de está privado? Yo no quiero ¿De hacer Bulgaria nada. está privado? Sí, está en privado. Con el link no lo pueden ver. Sí, ¿Cómo haces para la lo tenés que compartir. Boludo, vos tenés que recibir. Ya estoy recibida. Bueno, sí. Güey, ese guardia. Onda, yo no. Tranquilo, solo medio. Igual por... Otra sería diferente. Muy buena, Mirá, vuelta. ya- Sí, Boti. Sí o sí necesitas un padre presente. Sí, obvio. Muy bien, Boti. ¡Andá, Paco, andá! Y no sé si tanto, porque ya te digo, mi mamá estaría chocha. Ah, pero no te va a encajarle a tu abuela. Que no, yo ya le dije. Yo no voy a cambiar ¿Pero tu pañales. hija no vive en Tandil? Sí. Ah, bueno. Pero se remudaría acá por si tengo un bebé. Buena. Lo dejas en Tandil la semana y el fin de va. Estoy en desacuerdo de eso. Pasa que necesita a su mamá los primer años. Ya necesita a sé, su igual no mamá. lo tendría ahora, chicas. Tranquila. Tranquilos. Bueno, avísame que le regalan. Tengo un chip instalado en mi cuerpo para no embarazarme. Sí, ¿Tiene Bluetooth ese o...? obvio. ¿Qué cosa? Ay, Dios. Tiene GPS y ¿Cómo todo. se llama eso? Es el chip. O sea, ¡Dale, Paco! Un nombre. ¿Que va acá o no? sí, es un anticonceptivo super. ¿Y funciona muy bien? Sí, por ahora no me viene y... ¿Lo recomendás antes que la pastilla, por ejemplo? Sí, 1000 veces. 1000 veces, ¿no? 1000 veces porque cuando sube me da mucha paja porque tenía que ir todos los meses a pedirla, así que bien pedido. Y pasa que no es que te duele, pero las mujeres son re estúpidas, me dan una bronca. Como, ay no, un chip. No tenés que preocupar, te dura 3 años fácil. Y no tenés que preocuparte. ¿Cómo te lo clavaron ahí? Un día estuve rotando, tenía que para una materia tenía que ir a 3 de febrero a una salita. Y yo de rata le dije, che, ¿no tenés anticonceptivos para darme? Y me dice, no, pastillas no tengo nada, pero tengo esto. Y me empezó a decir las ampollas. Y yo le digo, ¿me querés inyectar? Como alguna vez inyectar. Como que no le convencía. Y me encontró este y le digo, bueno, poneme este. Y me lo puso. Y me fui chocho. Un paso más a la izquierda ya. Un paso más a la izquierda. Uno solo igual. Solo necesitas no estar embarazada, cosa que... ¿Para ponerte el chip? Sí. Sí, ya sé. Cosa que no. Lo más probable. Sí. Pasa que te van como pinchando todo para ponerte el anestésico local y después te ponen el chip. Pero con que no te abrieron. No, para sacármelo sí me lo tienen que abrir. Que es gente muy maricona en el mundo. ¿Pero qué te hacen? ¿Tres? Es como que primero te van pinchando todo el recorrido con el anestésico y después ya el aparato del chip es como que te lo hace y te lo pone. Ah, ok. Igual yo estaba re dormido, pero el médico me decía, ves, y ahora me separaba la piel.
chimbo, ¿viste? Funciona un toque aquí. ¿Temprano? Pero bueno, el doble, güey. La ciencia me parte. Y el mate no es buena ayuda. No, pero porque, boludo, comí cuando vine, 2 hamburguesas, 2 o 3 hamburguesas en mi casa, pero viste que cuando ni las No, sí, comí para llenar el estómago. Tomé agua todo el día para no... Ahora llegó. Una pizza solo me voy a dormir la otra mañana. La China me mandó, puedes cuidar hoy de los nenes que salen si no tenés chance. No tenés chance. Sí, pero vos ya saliste ayer. ¿Quiere que lo muera mañana? Y bueno. Eso te debe pensar después, boludo. O sea que ella no sabe que yo soy. Vos te estés cuidando la casa de tu vieja. Mirá los chinos. La juntada en casa. Ah, Jodete. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Qué? creo que mañana está en la camiseta del paraguayo. Yo quiero jugar porque está en la camiseta del ¿Jugará mañana paraguayo. o no? ¿Por qué no? Llueve, dice. Sí, va a jugar. No sea maricón. A mí me mandaron a partir de las 3, ¿puede ser? Sí. De 3 a 10. O sea, de 9 a 10. Che, Jorge. ¿Quién juega último? ¿Mirón con quién? ¿Un partido solo hasta el final? No sé. Vos tenés que saber. No, en el último hay 2 en el Excel, pero todavía había 2 ahora, imagínate. Paco. Che, el último hay uno solo. ¿Qué pasa? Se bajaron todos uno. Pasaron para Platense. Ah. No me deja, dale. Me dice que lo tengo que poner en no listado. Ah, ponerlo en no listado. Sí. En oculto, ponele. Vamos muchachos, dale que lo ganamos, dale. ¿Pero a vos te parece que está en oculto? Sí. Onda, lo que tenemos ahí para entrar, vemos todo. Media hora. Bien. Esto es Esto es pulserita nomás. Sí. O es para tatami. No, pulsera. Necesito comprar una roja. Con esta se me rompió. ¿Una qué? Una roja. Pues Tiene esta, sus años esta se me rompió. Esta sí es una gomita. Esta es la gomita de pelo. Estas me las compré todas en Brasil. Brasil. ¡Parate, quieto! ¿Quién sos? ¿La concha de tu hermana? Dale, vamos.
Nico, dale. El equipo. Dale. Hablemos al pedo, muchachos. Toda. Sí, medio. Izquierda, tanque. El rebote al lado del palo, uno para el rebote. Bien pegadito, un poquito más pegadito. No, y un poquito más para el medio. Bien pegado, bien pegado. ¿Y de qué se van a disfrazar para Halloween? ¡Vamos acá, línea! Déjalo participar aquí. ¿Qué? Déjalo participar aquí. El 31. Es viernes, así que se pica. Pacu. Mira, ¿Qué? Para mí, todo pelota tendría que hacer una fiesta. Y el mejor disfraz Que van a jugar todo disfrazado. estaría buenísimo. Al final. Estaría buenísimo. ¿Qué disfraz? Yo me voy a disfrazar de borracho. el calor que Ahí se quedan bien pegados, Guarda la vuelta. Eso. Vamos ahí, mirá. Pacha, ¿qué pasó? Te lleva atrás. ¡Voy, voy, 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 voy! Son dos acá. ¡Dale, Pepo! ¡Medio, atrás! ¡Atrás! ¡No vayas al corte, cabecear! Quedó la burra. ¡Tiene uno abajo! ¡Bancá que va Corti! ¡Bancá que va Corti! ¿Allá cuánto partido había? ¿Había tres al mismo tiempo? 2, 3, 3 creo. ¿Quién fue a filmar allá, Nina? No, Guillén, Vale. Vale Moncho y Hoy le cayó. Franco. Hoy le cayó a Nina. Guillén, Vale Moncho y Franco. Una mala arrancó con 5 Arrancó con todo, 3 a nada. a 0. Ya que lo puso a filmar a Franco. ¿Quién es Fran? ¡Bien, Maki! ¡Vale, vale! Ay. ¡Vamos, dale, vamos! ¡Bien, Maki, ven metida! ¡Dale, dale, dale!
Sí. Muchacho, bien, bien. Desde enero que voy al gimnasio. Una cosa de loco. Yo no lo puedo creer, ¿qué? Una cosa de loco. Literal. No corte porque cortás cagás. Nah, bueno, en diciembre no hay chance. Bueno, pero onda, no dejes de estar. ¿Cuánto va, Chueco? ¿Tiempo? Eso porque estuve todo el puto verano acá. Yo siempre que empecé, después frené y cae. ¡Bauti! ¡Seguro así! Bien, Bauti, igual. Ahora hago con 8 kilos. ¿Qué cosa? Brazos. Mancuernas. Bíceps. Muy bien. ¿Eh? Mira. La mariposa está reinflada. ¿En Está serio? reinflada esa mariposa. ¿Y cómo es? ¡Aus! ¿La otra? ¿No? Esa por la pichicata. ¿no? Y si doblo no puedo cerrar. Ah, tiene problemas motriz. Tiene problemas motriz. Mira, mal de fábrica. Jorge tiene problemas motriz. ¿Pero te pasó algo en la muñeca? ¡Bien! ¡Cambio, juez! Pero no... Está refallado. Si doblo no puedo cerrar. Ah, o sea, vos doblás, pero no puedes Yo cerrar. puedo doblar. Ahí. Y no puedes cerrar. Es un Playmobil, boludo. ¡Afuera! ¡Vení! ¡Mati! Medio, no importa, vamos a ir jugando. 1-3, sacamos. La mucha que sobra, ahora tiene el 15. Ahí, sí. Vamos, tres. Vamos, tres, yo con rebote. Uno para la contra, che. Ponga más huevos, ponga más corazón. Con rebote y uno para la contra. Vamos, no vas a la barrera. Nacho, a la izquierda. Ahí pegado, no se separen, nos queda bien pegados. Ahí va cuando salte. Ahí va, más pegados, que no salte. Vamos. Sí, los tres. 3-2, ¿no? El segundo creo que le hizo 9 que parecía. Ah, no, hizo los tres. Sí. Ah, 9, ¿verdad? Dale, matamos, dale, muchachos, dale, que estamos bien. Abrí con Pedro, dale. Acá, Facu. Ahí. Tranquilo. Dale, ¿dónde fue? Dale. Dale. ¿Dónde fue? ¡El lecho de la puta madre, boludo! No pidió distancia, no. Y encima la pateé y... ¿Sabías que el único lugar donde no pueden pedir la distancia Pues, si vos habías cortado la jugada rápida, no se puede sí o sí pedir tienen que dar nada. distancia para es en el corner y te paran de La buscar. jugada rápida. Sí, nada, aparte si no sacó amarilla ni nada. 4-1, ¿no? Sí. No. 5-2. Sí, porque. Sí, está bien. ¿Ah, sí? Sí, porque había empatado. Era el Estaban pollo 2 a venía 2. de él, estaba atento.
Siempre. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Porque nadie se castiga. La tenés guardada, desde que empezó, amigo. Dale, adelante. Es la cuarta la mía. Una sola, dice yo, me sacaste amarilla, profe. No, así está bien, pero ponete un poquito más para el medio. Un poquito más. Bien, ahí está. Bien pegado, Está uno ahí. ¡Profe! ¡Bueno! Audi. Qué rico. Que los de cantina siempre se quedan tomando algo. Pero no me invitan. ¿No te gusta el carnet? Para mí que si caes igual te deja. Sí me gusta, ¿eh? Para mí que si caes igual le pedís un trago, te da. Falta de vergüenza. El Fernet acá sale rico. No lo he probado porque estoy en horarios laborales. Tristemente. No me gusta el vodka a mí. Vamos arriba, dale. Sí, vientito en medio de lluvia, ¿eh? Y sí, Decidió tomar algo que pretende. es un pelotudo. Ya le dije, no lo debe haber hecho. Ahí. Ahora. ¿Dónde está el mate de vino? Dale. Ahí, Corti. ¿Qué pasa? Ahí. Bueno. Ya está, creo que lo regalo. Seis. Son 6. Iban 3, fueron 2 de corrido. Pará. Yo llegué, iban 4-2. Sigue medio. ¿Cuánto va esto? 6-2. Muy bien. ¿Cuánto quedará? 3. ¿3 minutos? ¿Qué es tu último? ¿Eh? Chao, acá te va. Juanpi. ¿Qué mierda? Sushi. No. Es el mes japonés, boludo. Acá. ¿Cuánto Vamos al decís? 3. Hoy En viene Sushi noticiero, Pop siempre hay descuentos. hoy viene el noticiero como que era como la época de comida japonesa. Igual Sushi Pop, para el precio que tiene, es bastante rico. Muy rico. A mí banca la toma. Ahí, amigo, está ahí. Yo tenía una amiga que siempre le regalaban sushi. Adelantá, Mati, adelantá un poquito. Nosotros antes acá teníamos Pero tipo local le regalaban, no sé. No, medio raro. No, eran como... Curtía el Sushi Man. claro, Subía historias, pero no es tipo influencer. Patea, eso. ¿De hora de contenido? Era más tipo productora, música,
cosas, pero... Ahí, comiste, comiste. Y siempre nos invitaba a comer a mí y a mi amiga. Y yo, cuando consigas canje con hamburguesas, me invitas. Y quiero sushi. Y aunque fuera gratis, no. O sea, porque no entiende nada. Soy yo buenísimo, ahora me está dando un hambre. No me tomaba ahí una coca fría. Las empanadas acá están buenas igual, Sí, es verdad, sí. Vamos ahí, dale, dale, dale. Juan Pablo. Mati, Puta del perro. Nos cagamos a hacer errores, boludo. ¿No te dejan entrar ese de 5 de golpe? Yo he visto perros. Sí, pero estaban a pedo, onda, una vez lo vi una vez para la poli. Igual es verdad, no hay mucho perro. No, lo que pasa no Pero el mío se se puede. porta bien. Hay perro. Estoy en proceso de tenencia de... ¿Sí? Sí. ¿Y qué onda eso? Sí. Por lo que me dijeron, o sea, el padre dijo que solo le daba paja volver del viaje con el perro. No le queda de Obviamente te lo tiene que traer para acá. Sí, eso sí, como que volver cuando vuelvan, Sí, tío, tipo volverse con el perro, pero bueno. Que no se vuelva y me lo dejen. Ahora sacar a pasar por la manzana. Obvio. Es hermoso ese perro. Está con latón. Ah, de una. Doc, More, Sí, ¿te puedo pedir frío? ¿Se puede? obvio. Perdón, no pasa nada. Abrite, Rama, abrite. Pela vos, pela. La Yela, ¿vos decís que viene algo, mira? ¿La Shell? La Shell. Axel, ¿no? Y sí, ¡Vamos, onda, Thompson, está en dale! ese sándwich. ¡Un poco más, viejo! No sé qué tanto son. Alguna ¡Mira, hamburguesa. Rama! ¡Rama, tres! ¡Vamos, Vende tiene que patty. vender, sí, tiene que vender ese tipo de cosas. Yo antes de venir me compré uno de miga, pero me cagué. Los de miga son 3, están buenísimos. ¿Eso cuánto saldrá? Deben coger. Y los de miga estaban 7. Estaban normal. Vamos. Ahí, pela, cerrate, Rama, ahora que... ¿Cuánto está el Fernet? Debe tener apto esto. No sé. ¿En dónde? Ahí. 9 lucas. Pero es de litro. Un vaso de litro. Mira, bien, 9 o 10 Está lucas. re bien. Sí, Sí. amigo. Y es rico posta, no es que Yo te me dan... tomo 2 de esos, ¿sabes qué? No, literal. Pipona. O sea, te lo arman rico. Si me decís que te tiran 1840, Juan Pablo. Rico es de puta. 1008. Un bitón este. Sí, creo que prefiero el 1008 que el Vuitton. Hemos tenido partidas. Festejamos cuando patábamos, ¿verdad? Qué fracaso. No tenemos nadie que le dijiste vos. Ah, el del video, Bien, Rama, bien. somos horribles. La línea, marcá la línea. Qué buen partido. Después, pará dentro de la cancha, es ya cualquier lateral. Perdiendo. Arriba, Santi, vos. Bien, llegaste, Ramos, llegaste, Ramos. Rico. Ahí, Corti, parado. Aquí una banda de chichi. Bien, Rama, bien. La-
Ganaste, ¿Usaste Juan. para cargar nota? Está bien, Pela, está bien. Ayer tenía los 5. Sí. Se me olvida a veces. No tengo ningún cupón. Me toca bien. No hay ninguno que sea para No sé, creo que no. spot. Acá. Fui con leche. Dale, Café con leche, toma. dale, que queda poco, viejo, dale. Tengo unos cupones. Bien, Rama, apoyado, Rama. Bien pelado, bien, perfecto. No, sí, fue, no puede pegar. El medio, Paco. Dale ahí, dale ahí. ¿Podemos escuchar el nuevo tema de la Joaquín? ¿Qué? Vamos a escuchar el nuevo tema de la Joaquín. Perfecto, te vas solo, Neko. Va, no sé si salió todavía. Dale. 10% te hace. Después tiene la parada sanguchera. Bien, Mati, otra más. ¿Qué? ¡Eso! La aplicación Bien, de la dale, quédate. para descuentos. Tranquilo. La aplicación de estación de servicio. Métete, Facu, métete, Facu. Yo nunca me da que me den el cupón, pero no me diga en cuánto te quedan, ¿no? De última al precio. Bien, Rama. Pues, Toma, son 50 lucas. Claro, llegás Estaban ahí, 60. 17. Ah, bueno, y el del por ciento donde no me del orto. No, ahí me cruzo ese de 5 y papeo acá unas empanadas. arriba. Yo no sé qué habrá, tengo 70 dólares. Los que tenías que grabar no grabaste. No te puedes tirar eso. No, nunca me puede tirar eso. Nunca una compañera de trabajo te va a tirar eso. Nah, igual yo